Vamos ahora por nuestro último punto de la unidad de políticas públicas, que es el de estilos de política, que está relatado brevemente en la última parte del texto de Vallés. Acá en el temario simplemente lo único que queda indicado es, pues estamos efectivamente en el último punto de la unidad. No vamos a agregar más nada, no como la vez anterior, que agregué este punto que me lo venía olvidando, y no podíamos agregar más nada tampoco o se nos caía de la diapo. Terminamos entonces con el tema, y este punto de estilos de política, Vallés lo trae, para empezar lo trae indirectamente del texto de políticas públicas de Parsons, del libro de políticas públicas de Parsons, porque el capítulo de Vallés está en gran medida estructurado en función de extractos del libro más general de Parsons sobre políticas públicas. El mismo libro de Parsons del que tenemos algunos fragmentos en la bibliografía obligatoria. Y a su vez Parsons lo trae del autor que plantea este modelito, que es Richardson, que lo construye en los años 80 con una mirada fundamentalmente basada en principio en la política británica, en el Reino Unido, y en la comparación de la evolución del Reino Unido en aquel momento y la comparación del Reino Unido con otros países. ¿Tá? A partir de esa comparación entre países y de un mismo país entre un periodo de gobierno y otro es que el modelo nace. Entonces, Richardson lo que hace es estructurar países y gobiernos en función de dos ejes. Por un lado, el eje de compromiso e imposición. En qué medida las políticas se construyen por parte del gobierno, más bien en un estilo impositivo. El estilo impositivo implicaría, bueno, el gobierno plantea, vamos a desarrollar la política de tal manera y la desarrolla según ese formato sin demasiado diálogo con otros actores, por ejemplo con los actores sociales vinculados. Y en todo caso, si se suscitan conflictos, más bien con un discurso de, bueno, a nosotros nos eligieron para esto, nosotros vinimos a plantear este formato, esto fue lo que prometimos en las elecciones, esto fue lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, nos eligieron para hacer esto, vamos a hacer esto. Y por tanto no vamos a negociar demasiado. Por el contrario, el estilo de compromiso supondría lo que ya hemos tratado antes como formatos de gobernanza o formatos de redes, formatos donde el gobierno desarrolla la política en una clave inversa a la anterior, más bien en diálogo con otros actores y tratando de construir por consenso con otros actores. A su vez, Richardson le sumaba a esto otro eje de clasificación relacionado a si las políticas están pensadas, si el estilo del gobierno, si el estilo del Estado en ese país está más pensado en términos de se construye política con un fuerte énfasis en prever lo que va a venir, en planificar hacia adelante, o si no hay ese acento y por tanto la política se construye más como reacción a lo que está dado. ¿Tá? O sea, si tus políticas más bien tienden a reaccionar frente a problemas que ya estén instalados, o si hay una vocación de que el Estado planifique a futuro y se dedique a orquestar en mayor medida a futuro el escenario nacional. Como decía recién, el primero de los ejes, el de compromiso o imposición, tiene más que ver con esto de si el país, si el gobierno está formateado más bien con una cabeza de gobernanza, de funcionar en estructuras de red, o si la estructura es más jerárquica, clásica y lineal, el gobierno hace esto, trae esta propuesta y punto. Y el segundo de los ejes tiene cierto implícito también en
si el país y el Estado tiene una vocación más planificadora o una actitud más bien liberal. En definitiva, en la clasificación de Richardson lo que se termina viendo es que países con una impronta más liberal, donde el Estado tiene históricamente menor rol en planificar, en condicionar el marco general de la política, y más bien tiene una actitud más de dejar hacer al mercado y a los actores sociales. Bueno, pues en este tipo de planteos son los que en el esquema de Richardson quedan identificados como más bien solo reaccionar, ¿tá? O sea, estados con una impronta más liberal y menos interventora se dedicarán a intervenir en ciertos asuntos cuando declaradamente sean asuntos problemáticos, y entonces ahí el Estado reacciona a problemas, mientras que los estados más relacionados al estilo de prevención son justamente estados más dedicados a la planificación, estados históricamente más planificadores, más interventores, más reguladores, con más vocación por meterse a regular y estructurar las reglas, el marco en el que se desarrolla la dinámica social y de mercado. Bueno, pues decía que lo que hacía Richardson con esto empezaba haciendo una comparación entre periodos de gobierno en el Reino Unido y después eso se extiende a una comparación entre países. Entonces, eh, partía el trabajo de señalar una diferencia en la actitud del gobierno británico durante los periodos de gobierno de Thatcher por el Partido Conservador. Esto al cierre de la década de los 70 y sobre todo extendiéndose en la década de los 80. Un periodo de reformas liberales fuertes que tienen como paradigma justamente al caso de Thatcher en Reino Unido, en paralelo al caso de Reagan en Estados Unidos. Bueno, pues acá lo que se apuntaba en el trabajo de Richardson es un cambio de estilo en el planteo del gobierno respecto a cómo se construyen las políticas, respecto a lo que venía siendo la tradición británica en las décadas previas. Se apuntaba en el trabajo que la tradición británica había estado más ubicada en el estilo reactivo consensuado, o sea, un posicionamiento en general más liberal, de Estado poco interventor, reaccionando a problemas, pero con un estilo consensuado. Esto quiere decir con un estilo muy de diálogo con los actores sociales y con los actores más involucrados en cada política. O un estilo que buscaba no tanto imponer línea del gobierno, sino dialogar con los actores y construir por consenso de qué manera se iba a actuar. En el contexto del trabajo esto tiene mucho que ver fundamentalmente con la actitud hacia los sindicatos. Lo que cambia con la llegada del gobierno de Thatcher es un estilo más impositivo en el sentido que comentaba antes, que el gobierno de Thatcher lo que traería es una impronta más fuertemente basada en, primero, traer una agenda de liberalización muy fuerte. Esa agenda de reformas liberales la confronta con los sindicatos, por ejemplo con el sector minero de aquella época en el Reino Unido. Eh, la posición del gobierno en ese contexto es la que comentaba hace un rato. Bueno, esta es nuestra plataforma, nos eligieron para esto y vamos a hacer esto. Sabemos que esta serie de reformas van a traer un montón de protestas y reclamos de algunos sectores corporativos específicos, pues posición nuestra, nosotros no vamos a negociar nada, esto es lo que vamos a aplicar. O sea, un estilo que se basó en, eh, bueno, no estamos dispuestos a negociar este asunto, vamos a confrontar todo lo que haya que confrontar porque vamos por este objetivo. Esto cambiaría el contexto de construcción de la política de un estilo más consensuado a un estilo más impositivo.
Uno podría decir la piedra fundamental, el punto de partida del trabajo de Richardson es justamente percibir este cambio en el tono en el cual los gobiernos construyen políticas y marcar este desplazamiento con Thatcher del Reino Unido, del casillero reactivo consensuado al reactivo impositivo. Y a su vez, a partir de ahí, lo que el trabajo construye es una comparación con otros países donde marcadamente había otro tipo de diferencias con el escenario histórico del Reino Unido. Si el Reino Unido tenía clásicamente una postura más liberal, de Estado menos planificador, menos interventor, más de país que reacciona, donde las políticas reaccionan a problemas, se hacía muy visible una diferencia clásica con Francia, porque Francia tiene un estilo históricamente mucho más de Estado centralizado y planificador. El Estado construye planificación, el Estado busca incidir lo más posible en la construcción a futuro de cuál va a ser el escenario, mientras que un Estado más liberal como el británico de pronto opera más en términos de los actores sociales y económicos son los que hacen la dinámica del país y el Estado va a intervenir con alguna política allí donde haya conflicto. El Estado francés ha sido históricamente y particularmente en el siglo XX un Estado de más vocación planificadora, más impulso el Estado va a construir el escenario de políticas para los actores. A su vez, la planificación francesa tuvo una impronta, como en general tuvo el Estado francés, una impronta histórica más ligada a un estilo impositivo. O sea, el Estado planifica y desarrolla lo que el Estado planificó. El trabajo es más interno a las propias estructuras estatales. La planificación a la francesa se construyó históricamente menos en función de construida en base al diálogo con los actores sociales, sino más bien los equipos estatales diseñan, arman y por ahí sale el plan. Esto a su vez se diferenciaba de países que tienen también una vocación planificadora, interventora del Estado, pero mucho más en plan de el Estado hace esa tarea, más bien por coordinación con los actores sociales, con los actores empresariales, etc. Está una coordinación de actores corporativos o una coordinación en términos de redes participativas. Este tipo de estilos estarían más vinculados históricamente a países como Japón o como Suecia. ¿Tá? Entonces, con estos dos ejes nos quedarían caracterizados 4 estilos diferentes en función de la clasificación de Richardson, estilos de política más reactivos consensuados, reactivos impositivos, anticipativos impositivos o anticipativos consensuados, ¿no? Según esos dos énfasis, más hacia la gobernanza o la imposición, y si tienen una impronta más planificadora o más bien reaccionan a problemas ya instalados. El punto de Richardson acá era que, como él decía, la política incide sobre las políticas. O sea, ¿qué estaba queriendo decir con esto? Como el estilo general tradicionalmente instalado en el Estado de cómo gobernar, o la impronta de cada gobierno en cómo gobernar, esas improntas generales de los estados y de los gobiernos, de los países y de los gobiernos, condicionan cómo se van a desarrollar las políticas públicas. ¿Tá? Por eso Parsons, dentro de su libro sobre políticas públicas, incluye este modelito como uno de los tantos factores que puede estar incidiendo sobre cómo se desarrollan en concreto las políticas públicas, y por eso también lo rescata Vallès al cierre de su capítulo sobre políticas públicas. Algunos comentarios de cierre sobre esto. Por un lado, destacar los distintos niveles de análisis que esto puede tener. El trabajo original de Richardson iba muy por el primero de los puntos señalados allí, el primero de los niveles, comparar países, ¿tá? Sea que compares la tradición histórica del Estado en cada país o el perfil general de un gobierno en un país globalmente.
Si fuera por este tipo de clasificaciones más generales, yo hasta no sé si incluiría este punto dentro de lo que estamos tratando, en el sentido de no sé qué tanta aplicación tendría a lo que ustedes vayan a desarrollar, la clasificación de países así globalmente en un estilo más gobernanza o menos gobernanza, más planificación a futuro o menos. Sin embargo, lo que me parecía interesante de esto, y en definitiva por eso traía este punto también, es que más allá de su planteo original, de su formato original, creo que está interesante tenerlo como referencia para pensar la clasificación, la diferenciación, no solo de cosas tan generales como un país entero, si este país es más así o más asá, sino que es un esquema interesante para clasificar también distintas políticas o para ubicar una política en función de diversos tipos posibles. O sea, volviendo a la tabla, que uno lo que esté estudiando sea o un conjunto de políticas y se dedique a ver qué diferencias hay entre ellas en función de estos dos ejes, o bien que esté estudiando una política en particular y entonces pase por preguntarse, la política que yo estoy estudiando, ¿qué tipo de lógica mostraría en este tipo de clasificación? ¿Qué tanto hay en esta política, en este caso que yo estoy estudiando, de un estilo más planificador o más bien reactivo? ¿Y qué tanto hay de lógica de compromiso, tipo lo que estuvimos hablando antes, de modelos de gobernanza o de red o neocorporativos? Y cuánto de estilo jerárquico impositivo. Pensando en esto de la clasificación de políticas, creo que en Uruguay puede haber, en Uruguay y en cualquier país, diferencias muy manifiestas de estilos distintos asociados a la tradición histórica con la que se desarrolla esa política en particular. Entonces, lo que quiero decir con esto es, así como hay diferencias entre países marcadas en el trabajo de Richardson, yo creo que tantas o mayores diferencias puede encontrar uno estudiando políticas y clasificando políticas distintas que países distintos. Me parece que hasta pueden ser más nítidas las diferencias en función de ese esquema, trabajando por políticas que trabajando globalmente por país. Un ejemplo de esto, políticas como ambiente o turismo, que son lo que un poquito nos ocupan más en este curso, no porque el curso esté enfocado a eso, sino porque, como hemos dicho siempre, vamos a soler traerlo más como ejemplificación cuando discutamos temas generales. Bueno, los casos por distintas razones, los casos de política de ambiente y de turismo me parece que tienen una impronta de por sí, mucho más de tradición de estilo consensuado que otros campos de política que uno le podrían venir a la cabeza. Por ejemplo, ni que hablar que una política de seguridad, una política militar, eh, suele tener un esquema de desarrollo bien distinto del que podrías encontrar en el otro extremo del espectro, en ambiente y turismo, que por distintas razones tienen una impronta de construcción ya desde su inicio más de estilo consensuado. En ambiente porque es una política reciente y débil en comparación con otros ejes de política como el productivo, y que por tanto necesita mucho más eh, tejer alianzas y redes con actores sociales, con poblaciones locales, etcétera, etcétera, y apela por eso a un estilo más consensuado, tanto con otras instituciones como con población en general. Y ni que hablar que es lo mismo en turismo, donde es una clásica política donde el Estado tiene un desarrollo más incipiente, más bien buscando actuar mediante coordinación de actores privados y de actores económicos en general. Entonces ahí el rol del Estado en políticas de turismo se ve como históricamente más relacionado a coordinar cosas con actores económicos privados protagonistas que marcar como eje principal de la política una impronta de desarrollo estatal protagónico.
Si bien esto puede tener inflexiones según periodos de gobierno, y esto seguramente lo veremos más adelante en el curso, en general uno podría decir que la política de turismo tiene de por sí un estilo más consensuado que, que otras en el contexto uruguayo, por ejemplo. Después, otro de los ejes posibles, un poco apelando al mismo esquema original de Richardson, clasificar las diferencias en el énfasis de las políticas según conducción partidaria, según periodo de gobierno, ¿tá? Así como el propio Richardson clasificaba países, pero también clasificaba un mismo país con diferencias según el periodo de gobierno, lo mismo puede plantearse a nivel de las políticas públicas, pensar cómo políticas públicas específicas pueden cambiar de lugar en la tipología según la impronta de los gobiernos. Creo que un caso en el que uno podría dejar abiertas reflexiones en este sentido es la política educativa para el caso uruguayo. Ya mencionamos en el punto anterior, con un texto que trabajaba las visiones desde la izquierda, como dentro de la propia izquierda había ciertos matices entre visiones que apuntaban más fuertemente a una conducción más jerárquica desde el gobierno, desde el ministerio sobre el sistema educativo y visiones que buscaban una construcción mucho más necesariamente de consenso entre todas las partes y alejándose de ese formato jerárquico. Como vimos en aquel trabajo, en la izquierda el formato más fuertemente jerárquico, el formato que se identificaba más con necesidades de construcción más impositiva en el sistema, en la izquierda era más minoritario según el trabajo planteaba. Uno seguramente si repasara los discursos sobre el tema desde el ala derecha, fundamentalmente en el periodo en que el ala derecha es oposición, había un tinte mayor de reclamo de una política que fuera construida en un tono más impositivo y jerárquico, con más capacidad de imposición por parte del gobierno. A su vez, una cosa que uno podría agregar es con quién se buscan esos consensos, algo que también en el trabajo de Richardson, si uno ve la tipología general, queda por aclarar. Richardson, cuando hablaba del cambio británico de un estilo más consensuado a impositivo, en el caso que estaba tratando, en el caso de Thatcher, explícitamente eso estaba dirigido se había adoptado un estilo más impositivo y confrontativo respecto a los sindicatos. Así que uno podría agregarle a estas preguntas sobre estilo impositivo o estilo consensuado, bueno, pues rascando un poco más en el tema, consensuado con quiénes, ¿tá? Y de repente entre gobiernos de la izquierda y gobiernos de la derecha puede variar el énfasis en con quiénes estás buscando consensuar y a quiénes estás buscando imponerle cosas, porque pienso, no sería nada extraño encontrarte con resultados de tipo en gobiernos de la izquierda con mayor articulación y similitud con los sindicatos, el estilo probablemente sea más consensuado con los sindicatos y más impositivo respecto a las empresas, y con gobiernos de la derecha y con una impronta más liberal y más cercanía con el empresariado, te encuentres con estilos de política que sean más de búsqueda de consensos y de más articulación y diálogo con el empresariado y más impositivos en su lógica con los sindicatos. Agrego este detalle para, volviendo al esquemita, decir cuando acá Richardson nos decía estilo impositivo o estilo de compromiso, si bien uno podría pensar en su forma más básica, el gobierno impone a todo el mundo o el gobierno construye compromisos mediante diálogo con todo el mundo. Sin embargo, esta cosa blanco y negro, de un extremo u otro, si uno lo lleva a casos más específicos, seguramente se encuentre con que el tipo de actores con el que buscas compromiso o planteas imposición son diferentes y tengas mixturas según cada caso entre uno y otro.
Por último, lo que quería mencionar es que otro nivel en que uno podría plantearse trabajar el mismo esquema es el de clasificación de políticas asociados a territorios específicos. O sea, volviendo al esquema, así como Richardson clasifica países, pensar, bueno, pues puedo clasificar políticas y además puedo clasificar políticas con referencias a cualquier tipo de territorio, más allá de un país específico. Y acá entonces lo que quería citar es el trabajo de Melissa Fernández, que está ahora por presentar su tesis, que se llama Manejo Costero Integrado en San José, y que usa este esquema y lo usa para ubicar y comparar el conjunto de políticas desarrolladas en el marco del territorio costero del departamento de San José, sean políticas tanto del propio departamento, políticas de la Intendencia, como políticas nacionales. ¿Y qué es lo que trata allí? Bueno, pues cuál es el conjunto de políticas principales que se despliegan para la gestión del territorio costero en San José por la Intendencia o por el Gobierno Nacional y cómo se las puede clasificar en función de estos estilos. Políticas más construidas con una visión planificadora futuro o políticas más reactivas y diferencias entre políticas construidas más por compromiso, o sea, con más tono de construcción de red con los vecinos, con las comunidades locales, etcétera, etcétera, o políticas llevadas más por la vía más tradicional y jerárquica de la institución a cargo es tal, decide tal cosa, ¿tá? Y la política sale mucho más linealmente en el estilo impositivo clásico. Y algunas preguntas que quería traer en relación a este trabajo para responder a todas que no, es, por un lado, bueno, para remarcar algunas conclusiones llamativas que este trabajo deja en relación a cómo uno podría pensar en principio la clasificación aquella de Richardson. Por un lado, si el estímulo impositivo implica conflicto, en el trabajo original de Richardson estaba muy explicitado que aquella transición del gobierno británico de un estilo más consensuado a un estilo impositivo implicaba conflictos. En realidad el estilo impositivo que describe Richardson es un estilo impositivo en un marco conflictual. ¿Tá? Yo tengo actores reclamando y pataleando cosas respecto a la política que desarrollo y sin embargo la actitud que voy a venderle a la opinión pública en general es yo no me echo atrás respecto a lo que dije y respecto a las cosas por las que me eligieron. Voy a hacer esto y confronto igual y lo hago por más que se reclame. Ahora bien, una de las conclusiones del trabajo de Melissa Fernández es cuando vas a las políticas desarrolladas para la costa en San José y te pones a clasificarlas según este esquema y a ver qué pendientes se le plantean a las políticas, uno esperaría encontrarse, si uno nada más ve el esquema inicial de Richardson, algo así como, bueno, políticas que vayan más por un estilo impositivo generarán más pendientes en cuanto a conflictos con otros actores y reclamos, mientras que las políticas consensuadas tendrán una visión más armónica por el conjunto de los actores, más resuelta. Y pues no, lo que se ve en el catálogo de políticas realizado por ella es que en realidad el estilo impositivo y clásico de políticas podrá o no generar más conflictos dependiendo del escenario de conflictos que tenga la propia área, dependiendo de qué tan resuelta o no resuelta esté la propia área de intervención. Entonces, ejemplos donde sí ese estilo deriva en reclamos, quejas y planteos de que la política requeriría mayor diálogo para establecer su modo de respuesta. Eh, Esto sucede en casos tradicionalmente, históricamente conflictivos y deficitarios en su resolución, como es el tema de la gestión de la pesca artesanal. En cambio,
hay todo otro montón de políticas que transcurren cotidianamente con un estilo impositivo, con un estilo jerárquico clásico, que no tienen resultados que tensionen a la población respecto a ningún asunto y por lo tanto no se plantean reclamos de mayor necesidad de diálogo o conflicto respecto a cómo la política se desarrolla. Y lo mismo, complementando esta misma cuestión, lo mismo respecto a si los escenarios consensuados implican tener resueltos los aspectos participativos. Otra cosa que uno podría suponer si va al esquema de Richardson. Y entonces piensa, bueno, estilo consensuado, estilo de compromiso, va a significar los aspectos participativos por ahí los tengo mejor resueltos y construidos. Ya está, voy a tener menos pendientes de agenda en términos de participación, mientras que los pendientes de agenda en términos de participación se me van a presentar fundamentalmente en las políticas construidas con un estilo jerárquico e impositivo. Eso es lo que uno podría pensar quizá en principio, pues lo que se ve en la clasificación que ella hace de las políticas desarrolladas en el territorio de San José, en el territorio costero de San José, es justamente que no, que las políticas construidas con un estilo consensuado y participativo son precisamente aquellas políticas sobre las que más resulta que al preguntar a los actores protagonistas, más demandas hay en términos de, esta política le queda como pendiente generar más participación, le queda faltando involucramiento de los actores, le queda faltando realmente armar un tejido de red más fuerte. ¿Qué se ve en este tipo de conclusiones? Que en definitiva a veces las políticas, al elegir un cierto camino de construcción, generan a su vez el tipo de pendientes que les van a aparecer. O sea, en principio podrías pensar, los pendientes de mayor reclamo de participación le van a aparecer a las políticas construidas con estilo impositivo. Pues no, resulta eso en los casos en que esas políticas se desarrollan con un estilo impositivo en áreas más de por sí conflictivas y con más problemas de gestión y de resultados. En cambio, en la mayor parte de las políticas gestionadas de manera impositiva no aparecía un reclamo de participación fuerte. En cambio, donde sí se reiteran planteos de están quedando pendientes en términos de participación, están quedando pendientes en términos de involucramiento, están quedando pendientes en términos de construcción de red, bueno, pues eso se plantea por los actores más frecuentemente en políticas construidas en estilo consensuado, en estilo de colaboración. ¿Tá? Entonces, en definitiva, conclusión que uno podría sacar de eso, el estilo con que se construye una política influye en buena medida sobre la ruta de esa política y sobre los pendientes que a la política se le van a plantear, los pendientes de agenda en cuanto a, por ejemplo, si esos pendientes van o no en parte por un reclamo de mayor participación, tienen que ver a veces con la forma en que esa política se haya planteado. Ir por un estilo impositivo a veces te lleva por un carril donde los reclamos de mayor participación no van a aparecer porque la propia política termina construyéndose y entendiéndose en un marco de imposición jerárquica clásica, mientras que políticas que opten por una trama más participativa y consensuada, justamente por haber ido por ese camino y por plantearse construir esa trama, después heredan el tener que ser fuertes en construir esa trama. Y si esa trama no la terminaste de construir de manera bien consolidada, integrada, sumando a todos los actores, etcétera, etcétera, pues ahí van a ir más subrayados los reclamos del conjunto de los protagonistas, es decir, acá nos está faltando construir trama. Entonces, bueno, ¿por qué son importantes también los estilos? Los estilos importan también porque los pendientes que se le piden al armado de la política van a estar a veces muy relacionados con el propio formato que la política eligió.